Cuando Dios resulta incómodo. Y así, el pueblo de Dios está desanimado y confuso, bebiéndose sus propias palabras. Preguntan, ¿se dará cuenta de Dios de lo que pasa? ¿Entiende el Altísimo lo que está pasando? Miren a esos arrogantes, ni siquiera se molestan en alzar un dedo y se multiplican sus riquezas. ¿De qué me sirvió mantener mi corazón limpio y cuidarme de no hacer maldad? Lo que recibo todo el día son problemas y cada amanecer me trae dolor. Si en verdad hubiera yo hablado así, habría sido traidor a tu pueblo. Pero qué difícil es entender eso, la prosperidad de los malvados. Y un día entré a meditar en el santuario de Dios y estuve pensando en el futuro de esos malvados. En verdad los has puesto en un camino resbaladizo y los empujarás por el borde del abismo y caerán en su destrucción. En un instante serán destruidos, consumidos por el terror. Un sueño no más es toda su vida presente, que se olvida al despertar. Cuando tú te levantes, Señor, los desecharás de esta vida. Entonces me di cuenta de lo amargado y lastimado que estaba por todo lo que había visto. Vi lo necio e ignorante que era. A ti, Dios, debo parecerte una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú sostienes mi mano derecha. Seguirás guiándome toda mi vida con tu sabiduría y consejo, y después me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén. Salmos 73. Sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que suceda sea para nuestro bien. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Romanos capítulo 8. Ambas lecturas en la Nueva Biblia Viva. Los pasajes que hemos leído y que dan fundamento a nuestra reflexión son de mis pasajes favoritos. Con frecuencia pienso en ellos. Cuando oro, acaban por hacerse presentes de una o de otra manera. Por ello es por lo que hoy quiero compartir esta reflexión y animarte para que leas todos los versículos del Salmo 73 y los de Romanos 8. En esta ocasión, repito, estoy leyendo la Nueva Biblia Viva o NBV. Estoy seguro que si te propones leer ambos pasajes,
recibirás bendición y sustento para tu fe y tu perseverancia en medio de las circunstancias que estás viviendo. Uno de los privilegios de nosotros los pastores es que ustedes con sus familias son compañeros frecuentes de nuestros días y habitantes comunes de nuestros pensamientos. Pensamos en ustedes, nos preguntamos por su vida, oramos por los problemas que conocemos, pidiendo fortaleza, sabiduría y dirección, y, desde luego, pidiendo también consuelo para cada una de nuestras ovejas. Sin embargo, debo confesar que a veces ni la fe, ni mi conocimiento de la palabra, ni mi experiencia pastoral parecieran suficientes recursos cuando se trata de servir a ustedes y de apoyarles en su caminar diario. Quizá esto no sea sino el reflejo de mi propia confusión, de mi propia sorpresa y tristeza ante las situaciones cada vez más extraordinarias, me pregunto, a la que la vida nos está enfrentando. No se trata solo de las noticias que los periódicos nos acercan en el día a día. Tampoco se trata del incremento de la violencia intrafamiliar o del número creciente de divorcios con su consecuente cauda de soledad, pobreza, amargura, abandono. Ni siquiera se trata de la violencia callejera contra las mujeres o de las consecuencias del alcoholismo y otras adicciones. En fin, no se trata de tantas cosas que parecen tan lejanas y sin embargo cada día tocan a nuestra puerta o de plano se meten en nuestras vidas sin siquiera avisar, ni mucho menos pedir permiso para hacerlo. De lo que se trata es más bien de las tragedias, de las tristezas, de los retos que enfrentan aquellos a los que amamos, de la confusión, del enojo y la impotencia que se apoderan de nuestros cercanos cuando la vida parece ensañarse quitándoles aquello que más aman o que más importante les resulta. Y en tales situaciones surgen dolorosas preguntas tales como: ¿qué es lo que permanece en la vida? ¿Hay alguna garantía de bien? ¿Hay alguna posibilidad para la paz? ¿Hay alguna posibilidad para la felicidad de quienes aman al Señor y se esfuerzan en servirlo? Bueno, en estas circunstancias, la relación con Dios me resulta incómoda, debo confesarte. Es más, Dios me resulta incómodo. Los porqués de esta incomodidad se multiplican y arrastran con ellos confusión, impotencia y rebeldía. Y es entonces cuando surge el reto de la fe, el conflicto entre el renegar de Dios o insistir en la búsqueda de su presencia, como el salmista, quien de manera poética describe su propio caminar en los tiempos de confusión que está enfrentando. Después de una terrible descripción de su confusión respecto de lo injusto y de lo aparentemente absurdo de la vida, el salmista dice: hasta que entrando en el santuario de Dios para meditar. Salmo 73, 17. Bueno, parecería que el camino seguido por el salmista hasta el santuario tuvo que pasar por mucha confusión, por muchos cuestionamientos y aún por la tentación del abandono de la fe.
No cabe duda de que Dios tiene una forma particular de llevarnos a su presencia, de animarnos a entrar en su santuario, de llevarnos hasta el lugar donde Él se revela y donde Él nos muestra que en medio de toda la confusión que estamos viviendo, Él permanece en control. En circunstancias parecidas, me parece, Pablo asegura: sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que suceda sea para nuestro bien. Todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman o de los que aman a Dios. Me parece que sería una buena paráfrasis. Él lo ha dicho. Él es quien se ha comprometido a esto y el recuerdo de su actuar en nuestro pasado confirma la veracidad de estas palabras, la viabilidad de esta promesa. Pero debo compartir contigo en esta ocasión que este es un hecho, el de la convicción de la veracidad de sus palabras, que solo podemos descubrir y comprobar cuando hemos llegado al santuario de Dios. Me atrevo a proponerte que el bien de todas las cosas al que hace referencia Pablo no se hace presente en el camino hacia el santuario, sino en la intimidad del mismo, en la intimidad de la presencia de Dios. Porque resulta que generalmente al salir del santuario las cosas siguen igual. Y es entonces, me parece, cuando resulta necesario que Dios cumpla la promesa que Pablo registra. Por ello, al salir del santuario, de la intimidad de la presencia de Dios, es que no nos queda sino pedir que para ustedes y para mí mismo se cumpla la promesa transcrita por Pablo. Es decir, que todas las cosas que ustedes están pasando, sufriendo, decidiendo, sean para su bien y sean también para el bien de los suyos que están en Cristo Jesús. Por ello, en las circunstancias que cada uno de ustedes se enfrenta, mi oración es que ustedes sean fortalecidos y que permanezcan firmes en el todo de la vida. Oro pidiendo que el mal que originó sus promesas y tristezas sea contenido, sujetado y detenido en la vida de ustedes. Pido que no haya daño sobre daño, sino que el bien de Dios se manifieste en gracia y restauración. Sobre todo, mi oración por ustedes es que aquello que Dios les tiene preparado se manifieste plena y prontamente en sus vidas. Desde luego, hay una razón que anima tal confianza y tal manera de orar en medio de tanta confusión y debilidad. Esta razón es la certeza del amor de Dios. En su santuario y fuera de él, Dios siempre se manifiesta. Dios nos ama y su amor lo mantiene unidos a nosotros. El primer beneficio de tal amor es la que podríamos llamar su adicción a nosotros, el anhelo de Dios por nosotros. En Apocalipsis 3:20 encontramos unas palabras hermosas: he aquí estoy a la puerta y llamo, el que abre y me deja entrar, cenaré con él y él conmigo, estaremos en intimidad. Ante este anhelo de Dios por nosotros, es decir, ante su interés comprometido para con los suyos, el sufrimiento, las dificultades, la violencia, el hambre, la falta de ropa, el peligro o aún la muerte violenta son solo circunstancias difíciles y dolorosas, pero circunstancias al fin y al cabo. Meras circunstancias. Es decir, apenas aspectos no esenciales que influyen o aparecen
en un fenómeno, en un acontecimiento, etc. Aspectos no esenciales. Dios, a quien su decisión de respetar al extremo nuestra libertad como seres humanos le ata frecuentemente las manos frente al cómo y a los riesgos que tomamos en nuestra vida, Dios nos ama. Y cuando Él no puede detener aquello que el quehacer humano ha desatado, Dios permanece a nuestro lado amándonos. Dios sufre con nosotros, Dios se duele con nosotros y aún llora con y por nosotros. Pero hace más que esto. Dios también nos sostiene, Dios nos consuela, Dios nos restaura y nos rodea de hombres y mujeres que son el testimonio fehaciente de que Él no se ha apartado de nuestro lado. Si te das cuenta, en los momentos más difíciles de tu vida han aparecido personas que nunca pensaste que iban a estar ahí, o te has dado cuenta de la presencia de quienes siempre te han acompañado. Pero si bien es cierto que Dios se vale de tales personas como medios, como instrumentos por los cuales nos hace saber de su amor, también es cierto que Dios manifiesta su amor de manera personal, de manera misteriosa, sí, pero siempre real e íntima. En la intimidad de su presencia, en su santuario, nosotros podemos encontrarnos con Él. Podemos expresarle nuestras dudas y quejas, podemos llorar en su presencia, etc., para salir restaurados al mundo con el poder y la autoridad suficientes para enfrentar la vida como nos ha tocado vivir. A diferencia del santuario al que Asaf entró, nosotros podemos entrar directamente, gracias a la obra de Jesucristo, hasta el corazón de Dios. Entramos al espacio de su intimidad, ahí donde residen su amor, su comprensión, su disposición benevolente y su amorosa voluntad en nuestro favor. Y es ahí donde podemos experimentar la realidad de su presencia y en su presencia, abrirle nuestro corazón para contarle lo que en él hay, pero también abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, para darnos cuenta de lo que Dios está haciendo. Por ello, mis hermanas y mis hermanos, es que mi invitación a ustedes, quienes quizá como yo, están confundidos, desanimados y lastimados por las circunstancias de la vida, mi invitación consiste en animarles para que entremos en el santuario de Dios, para que sea en su presencia, es decir, en el cultivo cuidadoso y constante de su comunión, donde descubramos el qué y el cómo del bien, que ese dolor que ahora experimentamos habrá de tener como consecuencia, porque Dios ha determinado que para los que le amamos, todas las cosas ayuden a nuestro bien. A vivir así los animo, a creer en esto los convoco, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.